Hola chicos, el motivo de este video es para explicarles acerca de la segunda sesión de dibujo para ingenieros. Lo último que vimos fue acerca de los ejes de coordenadas. Comentábamos justamente acerca de este, los ejes de coordenadas. ¿Se acuerdan que el eje X es todo lo que es en horizontal, todo lo que se mueve en el eje horizontal? Y eje Y es todo lo que se mueve en el eje vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. El eje Z no lo vimos porque el eje Z representa lo que es la profundidad, es prácticamente altura. Bueno, veámoslo de este punto de vista. ¿Por qué no entré de lleno? Porque esto lo vamos a ver en la siguiente materia, que es dibujo asistido por computadora. Entonces vamos a entrar a lo que es el diseño 3D. Por eso no quiero tarearlos mucho con eso, pero con que nosotros sepamos el eje X, que es el horizonte, que es izquierda y derecha, y el eje Y, que es arriba y hacia abajo, con eso es más que suficiente, con eso se puede trabajar. ¿Ok? Bueno, entrando de lleno, la sesión pasada yo les pedí que ustedes hicieran una investigación acerca de los comandos que más se utilizan en AutoCAD. En este caso, los comandos que más se utilizan en AutoCAD, pues son varios. Yo les comenté que con 10 comandos que ustedes aprendan es más que suficiente, los principales. Aquí nos dice la diapositiva que son instrucciones que permiten realizar tareas específicas en el dibujo. Se introducen a través de la línea de comando o seleccionándolos directamente en la paleta de herramientas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los comandos? Los comandos son instrucciones, por así decirlo. Es decir, lo que yo le voy a decir al AutoCAD que realice o cuál es el procedimiento que yo le voy a indicar que realice, ¿no? En este caso tenemos el comando línea o line. Tienen que aprenderse los comandos en inglés porque así es como lo maneja AutoCAD. ¿Cuál es el comando line? Te permite crear líneas rectas entre dos puntos definidos. Ejemplo, para dibujar un muro se especifican las coordenadas, inicio y fin de ello. Procedimiento, ¿cómo se pone? Se escribe line, se presiona enter, se selecciona el punto final, inicial, perdón, y el punto final en un espacio de texto. Bien, se los voy a comentar esto ya en el AutoCAD. Miren, si nosotros abrimos el AutoCAD, esto es lo que nos va a aparecer. ¿Cómo ejecutamos nosotros el comando línea? Podemos nosotros simplemente aquí teniendo nuestro cursor, esta es la ventana principal y este es el espacio de trabajo, es decir, todo el dibujo que nosotros vamos a realizar se debe realizar aquí. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, en este caso? El comando línea, o sea, solo ponemos la L, ya sea que nosotros pongamos line o línea, o solamente la L, con que como vemos la L, miren, el primero que nos aparece es línea. Yo puedo darle enter nada más y se ejecuta el comando. Si se dan cuenta, ¿cómo sabes que se ejecuta el comando? Porque si se dan cuenta aquí en la parte inferior dice línea, precise primer punto. ¿Ok? Para cancelar el comando, es decir, o quitar el comando simplemente con la tecla ESC, para escape en el caso del teclado, es como podemos quitarlo. ¿Ok? Nuevamente, línea, enter, y ya precisa el primer punto. ¿Dónde puedo iniciar? Puedo iniciar ya sea en una coordenada que a mí me hayan dado. Por ejemplo, en este caso, si yo vamos a suponer que la primera coordenada es 0,0, simplemente escribo 0, miren, aquí le doy 0, y ahí miren, ahí se va a poner el 0,0. Le doy Enter, y miren, ¿qué es lo que hace AutoCAD? Miren, me precisa mi primer punto en donde inicia el dibujo, ¿ok? Segundo punto, bueno, vamos a suponer que yo me piden hacer una línea hacia arriba, es decir, en vertical de 50, ¿no? Pues le pongo 50 y ahí me hizo una línea. Ahora en el eje vertical me piden hacer de 100, ahora otra hacia abajo de 50 y vamos a suponer que otra de 100 para cerrar, ¿no? Y así es como tengo un rectángulo, ¿no? Para seleccionarlo, por ejemplo, en este caso, simplemente le dan clic en una esquina con el mouse o con el trackpad, le dan clic y lo sueltan. O sea, simplemente dan clic y lo sueltan, no lo mantienen presionado. Porque si ustedes mantienen presionado el clic, miren lo que hace. Lo hace así, no lo selecciona correctamente. Entonces tienen que darle clic nada más en una esquinita y arrastran. Y ya, selecciona todo, ¿no? Vamos en este caso a borrarlo, ¿no? Yo le doy la tecla suprimir y lo voy a borrar, ¿no? ¿Ok? Este es en el caso de que nosotros quisiéramos iniciar por coordenadas. Vamos a suponer que yo voy a hacer una línea, un cuadrado en donde sea, ¿no? Ah, pues entonces yo coloco línea, enter, y voy a iniciar aquí, ¿no? Me piden que sea de 30 por 30 por 30, ¿ok? Pues entonces yo simplemente, miren, si me aparece aquí, aparece en color verde, miren, aquí aparecen, son líneas de referencia, es decir, ¿qué me está diciendo? Que si yo le pongo, por ejemplo, en este caso 30 aquí, se va a jalar hacia dónde? Hacia la derecha, en automático, porque esa es la indicación que me está dando, ¿ok? 30, enter,
y se hace la línea. Ahora hacia arriba, 30, así sucesivamente. Ahora hacia la izquierda le doy 30 y ahora hacia abajo pues simplemente cierro, ¿no? Ok, ahora bien, eso es lo que a nosotros nos sirve el comando línea. ¿Ok? ¿Cómo podemos activarlo también? Aquí desde la parte superior, mira, aquí nos aparece línea, simplemente le damos clic y desde ahí podemos nosotros ejecutarlo también sin ningún problema. Ok, ¿cómo me aparecen a mí estas líneas de referencia? Miren si yo pongo línea. Aquí miren me aparece, yo me voy aquí, me dice punto final. Si me voy más acá, se aparece un triángulo verde, me dice punto medio. Y aquí, un punto final. Estas son guías o referencias que AutoCAD nos permite tener. ¿Cómo las activo? Aquí en la parte de abajo, miren, aquí donde aparece un cuadrito, ¿eso qué significa? Parámetros de referencia o referencia a objetos. Si yo le doy clic en la flechita que está al lado, me despliega todo esto. Miren qué pasa si yo, por ejemplo, en este caso desactivo punto final y punto medio. Miren, aunque yo ejecute el comando línea, no me aparece, miren, no me aparece punto final ni punto medio. Miren, yo intento buscar el punto medio y tampoco me aparece. Entonces, sí es importante, chicos, que ustedes tengan por lo menos punto final. Estos que tengo yo seleccionados los tengan ustedes, les van a servir. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes le dicen, bueno, haz una línea en medio de esta línea. Ok, miren, aquí punto medio y hago otra línea, miren. Ok, eso, para eso me sirve a mí, ¿no? Le voy a hacer otro cuadro, poner que el cuadro llegue hasta la mitad de este, miren, aquí. ¿Cómo me va a aparecer? Simplemente yo me posiciono sobre donde quiero la referencia, ¿no? Pues yo quiero referencia de punto final y punto inicial de esta línea. Ok, pues me acerco a esta línea. Le doy clic, ahí me aparece punto final. Y en dado caso aquí, por ejemplo, punto medio. Ya miren, aquí me voy arrastrando. ¿Qué hace? Crea una línea de referencia, miren, y ahí me da una intersección ficticia. Y aquí miren, yo puedo seguir de esa, miren, y así sucesivamente. Es cuestión de que ustedes practiquen. ¿Ok? Así es como va a quedar. Vamos a poner que yo quiero trazarlo para que tenga una dimensión 3D. Bueno, simplemente vamos a suponer que yo le voy a poner aquí así. ¿Ok? Vamos a suponer que esto lo hago para que tenga como una profundidad, ¿no? Para que se vea como una caja, ¿no? Vamos a suponer que sí. Digo, no sé como tal como una caja, pero así es como se haría, ¿no? Miren, ahí es una perspectiva que se le está dando. ¿Ok? AutoCAD es más bien la práctica. O sea, es que ustedes vayan practicando, chicos. La práctica, créanme que es algo que a ustedes les va a ayudar muchísimo. Bien, ese es el primer comando, que es el comando línea. Y es un comando que a ustedes les va a servir, créanme, en la vida. ¿Por qué? Porque ese comando es uno de los más utilizados en AutoCAD, el comando línea. ¿Ok? Entonces, volvemos a las diapositivas. Quedó el comando línea. Ahora el comando círculo o circle genera círculos especificando un centro y el radio, ¿no? Ok, volvemos al AutoCAD. ¿Cómo creamos el círculo? Simplemente colocamos círculo. Por eso les digo que tienen que aprenderse los comandos. Aquí nos dice, precise punto, aquí viene en la parte de abajo, dice, precise punto central para el círculo. ¿Ok? Vamos a suponer que yo voy a iniciar de un punto cualquiera. Ok, inicio de aquí, ¿no? Nos dice, precise el radio del círculo. ¿Ok? Acuérdense que el radio es la mitad del círculo y el diámetro es la circunferencia completa. Entonces, ¿qué pasa? Que AutoCAD por defecto define el radio. Si tú quieres el diámetro, que de cuenta vamos a poner el dibujo, te indica diámetro 30, ok, simplemente cambias aquí, diámetro, le pones la letra D, le das Enter, y ahora sí, miren aquí abajo cómo cambió, precise diámetro del círculo, ok, el diámetro es de 30, bueno, pues le doy Enter, ¿no? Ok, y yo quiero hacerlo diferente, ¿no? Pues vamos a volver a hacer círculo, en el caso de cualquier punto, bueno, quiero el radio en lugar de poner el diámetro, voy a poner ahorita el radio, ¿ok? ¿De cuánto sería el radio para hacer otro círculo igual? El radio sería de 15, porque el otro tiene un diámetro de 30, es decir, la mitad sería 15. Así es como funciona crear círculo. Bien, vamos a eliminarlo. Y aquí miren, aquí encontramos esto, miren, aquí nos aparecen diferentes tipos de círculos que nosotros podemos hacer.
Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayan avanzando las prácticas, para que no se confundan tanto. ¿Ok? Pues nosotros podemos ponerlo aquí directamente, o ya sea aquí nosotros podemos escribir el comando círculo. Damos enter y así es como lo hacemos. ¿Ok? Círculo. Y aquí, por ejemplo, puedo yo crear un círculo aquí en este cuadrante que vaya en medio. Vuelvo a crear otro círculo, por ejemplo, en este caso, no sé, de aquí de este punto, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el comando círculo. Ya es como ustedes lo vayan utilizando. Tenemos por último el comando rectángulo o rectangle, que en este caso, pues, crear rectángulos, esa es su finalidad, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Pues en este caso, una vez estando en el espacio de trabajo, le ponen la letra rectángulo. Aquí está. Le dan enter y le dice, precise primer punto o esquina. Ok, este va a ser mi primera esquina, ¿no? Precise las áreas, esquina opuesta o radio, ¿no? Pues yo lo quiero aquí, ¿no? Ok, y así se hace el rectángulo. Esa es una forma sencilla de hacer un rectángulo. ¿Qué les aconsejo yo, chicos? Que lo vayan haciendo mejor por líneas, pero igual el comando rectángulo les va a ayudar. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a lo que es el dibujo, al dibujo de los comandos básicos en AutoCAD. Bien, ahora vamos a pasar a las diapositivas ya como tal de la segunda sesión. Bien, este, con respecto, ok, este, bien, aquí están las diapositivas de la segunda sesión como tal. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué son las coordenadas cartesianas y polares? En AutoCAD se utilizan sistemas de coordenadas, ya sean cartesianas y polares, para definir con precisión la ubicación y orientación de los objetos dentro del espacio de trabajo. Estas coordenadas son fundamentales para crear dibujos técnicos y modelados exactos, ya sea en 2D o 3D. ¿Para qué nos sirven las coordenadas? Nos sirven para nosotros identificarnos y guiarnos dentro del dibujo. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, las coordenadas cartesianas casi no las vamos a ocupar porque esas se ocupan más en lo que es la cuestión de ingeniería civil y arquitectura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos sí tienen un plano y de acuerdo al plano tienen que guiarse en la orientación en donde se encuentran, cuántos al norte, cuántos al sur, la medida y todo eso. Digo, para los que están familiarizados con planos, pues así es como se maneja, que son coordenadas cartesianas. Las que vamos a estar utilizando nosotros son más que nada coordenadas polares, en las cuales simplemente te dejan hacer un dibujo y en ingeniería así es, simplemente haces un dibujo y a la persona no le interesa de dónde inicias. O sea, eso da igual, simplemente con que hagas el trabajo es más que suficiente. Más sin embargo, pues se explican las dos para que ustedes entiendan cuál es la diferencia de una con otra. ¿Ok? Bien, las coordenadas cartesianas, aquí dice, el sistema cartesiano en AutoCAD organiza los puntos en el espacio utilizando un plano bidimensional, es decir, en 2D, definido por los ejes X, que es en horizontal, y Y, que es en vertical. En 3D incluye el eje Z, que es profundidad, que es lo que les comentaba. Tenemos las coordenadas absolutas y coordenadas relativas cartesianas. ¿Cuál es la diferencia de cada una con respecto a la otra? Que en las coordenadas absolutas, siempre que nosotros asignemos una coordenada, va a indicar como punto inicial el punto 0,0. Ahorita en la práctica les voy a explicar para que quede un poquito más claro. Más sin embargo, en las coordenadas cartesianas relativas se expresan en relación al último punto ingresado. Y la sintaxis es arroba, en este caso, la medida en X y después la medida en Y, o X, Y y Z. Y en la sintaxis de las coordenadas absolutas cartesianas es X y Y para indicar en 2D y X, Y y Z para indicar en 3D. Entonces, por ejemplo, en este caso nos muestra un ejemplo, dibujar un punto desde el eje 10 en X y en Y 20, a 30 en X, a 40 en Y. ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos expresar en AutoCAD? Aquí en la barra de herramientas o en el espacio de trabajo vamos a colocar el comando paramzip, 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 paramzip es este, ¿no?
Le vamos a dar clic a ese comando y nos va a desplegar esto. Aquí una vez que nos encontremos, vamos a ir cambiando. Aquí nos vamos a la dinámica. Aquí está. Nos vamos a, en este caso, a entrada dinámica. Una vez que estemos en entrada dinámica, nos vamos a donde dice parámetros. Y aquí nos dice formato del segundo punto y el siguiente. En este caso ahorita estamos viendo el formato cartesiano. Vamos a poner el formato cartesiano y coordenadas absolutas. Le damos a aceptar y miren lo que pasa. ¿Ok? Vamos a poner que yo quiero una línea, ¿no? Le doy el comando línea, se activa el comando línea. Yo quiero que el primer punto lo dé en el punto 10, 10 en X y, perdón, 10 en X, coma, siempre acuérdense de la coma. ¿Por qué la coma? Porque, por ejemplo, ya yo di la indicación en X, ahora la quiero dar en Y, por eso se utiliza la coma. 10 en X, coma, 10 en Y. Miren lo que pasa, miren dónde se posiciona el puntero, miren dónde inicia, miren. Aquí en el dibujo, miren. ¿Qué quiere decir? Como yo di la indicación, las coordenadas cartesianas absolutas. Hola chicos, el motivo de este video es para explicarles acerca de la segunda sesión de dibujo para ingenieros. Lo último que vimos fue acerca de los ejes de coordenadas. Comentábamos justamente acerca de los ejes de coordenadas. Se acuerdan que el eje X es todo lo que es en horizontal, todo lo que se mueve en el eje horizontal, y eje Y es todo lo que se mueve en el eje vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. El eje Z no lo vimos porque el eje Z representa lo que es la profundidad, que es prácticamente altura. Bueno, veámoslo de este punto de vista. ¿Por qué no entré de lleno? Porque esto lo vamos a ver en la siguiente materia, que es dibujo asistido por computadora. Entonces vamos a entrar a lo que es el diseño 3D. Por eso no quiero tarearlos mucho con eso, pero con que nosotros sepamos el eje X, que es el horizonte, que es izquierda y derecha, y el eje Y, que es arriba y hacia abajo, con eso es más que suficiente. Con eso se puede trabajar. ¿Ok? Bueno, entrando de lleno, la sesión pasada yo les pedí que ustedes hicieran una investigación acerca de los comandos que más se utilizan en AutoCAD. En este caso, los comandos que más se utilizan en AutoCAD, pues son varios. Yo les comenté que con 10 comandos que ustedes aprendan es más que suficiente, los principales. Aquí nos dice la diapositiva que son instrucciones que permiten realizar tareas específicas en el dibujo. Se introducen a través de la línea de comando o seleccionándolos directamente en la paleta de herramientas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los comandos? Los comandos son instrucciones, por así decirlo. Es decir, lo que yo le voy a decir al AutoCAD que realice o cuál es el procedimiento que yo le voy a indicar que realice, ¿no? En este caso tenemos el comando línea o line. Tienen que aprenderse los comandos en inglés porque así es como lo maneja AutoCAD. ¿Cuál es el comando line? Te permite crear líneas rectas entre dos puntos definidos. Ejemplo, para dibujar un muro se especifican las coordenadas, inicio y fin de ello. Procedimiento, ¿cómo se pone? Se escribe line, se presiona enter, se selecciona el punto final, inicial, perdón, y el punto final en un espacio de texto. ¿Ok? Se los voy a comentar esto ya en el AutoCAD. Miren, si nosotros abrimos el AutoCAD, esto es lo que nos va a aparecer. ¿Cómo ejecutamos nosotros el comando línea? Podemos nosotros simplemente aquí teniendo nuestro cursor, esta es la ventana principal y este es el espacio de trabajo, es decir, todo el dibujo que nosotros vamos a realizar se debe realizar aquí. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, en este caso? El comando línea, o sea, solo ponemos la L, ya sea que nosotros pongamos line o línea, o solamente la L, con que como vemos la L, miren, el primero que nos aparece es línea. Yo puedo darle enter nada más y se ejecuta el comando. Si se dan cuenta, ¿cómo sabes que se ejecuta el comando? Porque si se dan cuenta aquí en la parte inferior dice línea, precise primer punto. ¿Ok? Para cancelar el comando, es decir, o quitar el comando simplemente con la tecla ESC para escape en el caso del teclado, es como podemos quitarlo. ¿Ok? Nuevamente, línea, enter y ya precisa el primer punto. ¿Dónde puedo iniciar? Puedo iniciar ya sea en una coordenada que a mí me hayan dado. Por ejemplo, en este caso, si yo vamos a suponer que la primera coordenada es 0,0, simplemente escribo 0, miren, aquí le doy 0, y ahí miren, ahí se va a poner el 0,0. Le doy Enter, y miren, ¿qué es lo que hace AutoCAD? Miren, me precisa mi primer punto en donde inicia el dibujo, ¿ok? Segundo punto, bueno, vamos a suponer que yo me piden hacer una línea hacia arriba, es decir, en vertical, de 50, ¿no? Pues le pongo 50
Y ahí me hizo una línea. Ahora en el eje vertical me piden hacer de 100. Ahora otra hacia abajo de 50. Y vamos a poner que otra de 100 para cerrar, ¿no? Y así es como tengo un rectángulo, ¿no? Para seleccionarlo, por ejemplo, en este caso, simplemente le dan clic en una esquina con el mouse o con el trackpad, le dan clic y lo sueltan. O sea, simplemente dan clic y lo sueltan, no lo mantienen presionado. Porque si ustedes mantienen presionado el clic, miren lo que hace. Lo hace así, no lo selecciona correctamente. Entonces tienen que darle clic nada más en una esquinita y arrastran. Y ya, selecciona todo, ¿no? Vamos en este caso a borrarlo, ¿no? Yo le doy la tecla suprimir y lo voy a borrar, ¿no? ¿Ok? Este es en el caso de que nosotros quisiéramos iniciar por coordenadas. Vamos a suponer que yo voy a hacer una línea, un cuadrado en donde sea, ¿no? Pues entonces yo coloco línea, enter, y voy a iniciar de aquí, ¿no? Me piden que sea de 30 por 30 por 30, ¿ok? Pues entonces yo simplemente, miren, si me aparece aquí, me aparece en color verde, miren, aquí aparecen, son líneas de referencia, es decir, ¿qué me está diciendo? Que si yo le pongo, por ejemplo, en este caso 30 aquí, se va a jalar hacia dónde? Hacia la derecha, en automático, porque esa es la indicación que me está dando, ¿ok? 30, enter, y se hace la línea. Ahora hacia arriba, 30, así sucesivamente. Ahora hacia la izquierda le doy 30 y ahora hacia abajo pues simplemente cierro, ¿no? Ok, ahora bien, eso es lo que a nosotros nos sirve el comando línea. ¿Ok? ¿Cómo podemos activarlo también? Aquí desde la parte superior, mira, aquí nos aparece línea, simplemente le damos clic y desde ahí podemos nosotros ejecutarlo también sin ningún problema. Ok, ¿cómo me aparecen a mí estas líneas de referencia? Miren si yo pongo línea. Aquí miren me aparece, yo me voy aquí, me dice punto final. Si me voy más acá, se aparece un triángulo verde, me dice punto medio. Y aquí, un punto final. Estas son guías o referencias que AutoCAD nos permite tener. ¿Cómo las activo? Aquí en la parte de abajo, miren, aquí donde aparece un cuadrito, ¿eso qué significa? Parámetros de referencia o referencia a objetos. Si yo le doy clic en la flechita que está al lado, me despliega todo esto. Miren qué pasa si yo, por ejemplo, en este caso desactivo punto final y punto medio. Miren, aunque yo ejecute el comando línea, no me aparece, miren, no me aparece punto final ni punto medio. Miren, yo intento buscar el punto medio y tampoco me aparece. Entonces, sí es importante, chicos, que ustedes tengan por lo menos punto final. Estos que tengo yo seleccionados los tengan ustedes, les van a servir. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes le dicen, bueno, haz una línea en medio de esta línea. Ok, miren, aquí punto medio y hago otra línea, miren. ¿Ok? Eso, para eso me sirve a mí, ¿no? Le voy a hacer otro cuadro, poner que el cuadro llegue hasta la mitad de este, miren, aquí. ¿Cómo me va a aparecer? Simplemente yo me posiciono sobre donde quiero la referencia, ¿no? Pues yo quiero referencia de punto final y punto inicial de esta línea. Ok, pues me acerco a esta línea. Le doy clic, ahí me aparece punto final. Y en dado caso aquí, por ejemplo, punto medio. Ya miren, aquí me voy arrastrando. ¿Qué hace? Crea una línea de referencia, miren, y me da una intersección ficticia. Y aquí miren, yo puedo seguir de esa, miren, y así sucesivamente. Es cuestión de que ustedes practiquen. ¿Ok? Así es como va a quedar. Vamos a suponer que yo quiero trazarlo para que tenga una dimensión 3D. Bueno, simplemente vamos a suponer que yo le voy a poner aquí así. ¿Ok? Vamos a suponer que esto lo hago para que tenga como una profundidad, ¿no? Para que se vea como una caja, ¿no? Vamos a suponer que sí. Digo, no sé como tal como una caja, pero así es como se haría, ¿no? Miren, ahí es una perspectiva que se le está dando. ¿Ok? AutoCAD es más bien la práctica. O sea, es que ustedes vayan practicando, chicos. La práctica, créanme que es algo que a ustedes les va a ayudar muchísimo. Bien, ese es el primer comando, que es el comando línea. Y es un comando que a ustedes les va a servir, créanme, en la vida. ¿Por qué? Porque ese comando es uno de los más utilizados en AutoCAD, el comando línea. ¿Ok? Entonces, volvemos a las diapositivas. Quedó el comando línea. Ahora el comando círculo o circle genera círculos especificando un centro y un radio, ¿no? Ok, volvemos al AutoCAD. ¿Cómo creamos el círculo? Simplemente colocamos círculo. Por eso les digo que tienen que aprenderse los comandos.
Aquí nos dice, precise punto, aquí viene en la parte de abajo, dice, precise punto central para el círculo. ¿Ok? Vamos a suponer que yo voy a iniciar de un punto cualquiera. Ok, inicio de aquí, ¿no? Nos dice, precise el radio del círculo. ¿Ok? Acuérdense que el radio es la mitad del círculo y el diámetro es la circunferencia completa. Entonces, ¿qué pasa? Que AutoCAD por defecto define el radio. Si tú quieres el diámetro, que de cuenta, vamos a poner el dibujo, te indica diámetro 30, ok, simplemente cambias aquí, diámetro, le pones la letra D, le das Enter, y ahora sí, miren aquí abajo cómo cambió, precise diámetro del círculo, ok, el diámetro es de 30, bueno, pues le doy Enter, ¿no? Ok, y yo quiero hacerlo diferente, ¿no? Pues vamos a volver a hacer círculo, en este caso de cualquier punto, bueno, quiero el radio en lugar de poner el diámetro, voy a poner ahorita el radio, ¿ok? ¿De cuánto sería el radio para hacer otro círculo igual? El radio sería de 15, porque el otro tiene un diámetro de 30, es decir, la mitad sería 15. Así es como funciona crear círculo. Bien, vamos a eliminarlo. Y aquí miren, aquí encontramos esto, miren, aquí nos aparecen diferentes tipos de círculos que nosotros podemos hacer. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayan avanzando las prácticas, para que no se confundan tanto. ¿Ok? Pues nosotros podemos ponerlo aquí directamente o ya sea aquí nosotros podemos escribir el comando círculo. Damos enter y así es como lo hacemos. ¿Ok? Círculo. Y aquí, por ejemplo, puedo yo crear un círculo aquí en este cuadrante que vaya en medio. Vuelvo a crear otro círculo, por ejemplo, en este caso, no sé, de aquí de este punto, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el comando círculo. Ya es como ustedes lo vayan utilizando. Tenemos por último el comando rectángulo o rectangle, que en este caso, pues, crear rectángulos, esa es su finalidad, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Pues en este caso, una vez estando en el espacio de trabajo, le ponen la letra rectángulo, y aquí está. Le dan enter y le dice, precise primer punto o esquina, ok, este va a ser mi primera esquina, ¿no? Precise las áreas, esquina opuesta o radio, ¿no? Pues yo lo quiero aquí, ¿no? Ok, y así se hace el rectángulo. Esa es una forma sencilla de hacer un rectángulo. ¿Qué les aconsejo yo, chicos? Que lo vayan haciendo mejor por líneas, pero igual el comando rectángulo les va a ayudar. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a lo que es el dibujo, al dibujo de los comandos básicos en AutoCAD. Bien, ahora vamos a pasar a las diapositivas ya como tal de la segunda sesión. Bien, este, con respecto, ok, este, bien, aquí están las diapositivas de la segunda sesión como tal. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué son las coordenadas cartesianas y polares? En AutoCAD se utilizan sistemas de coordenadas, ya sean cartesianas y polares, para definir con precisión la ubicación y orientación de los objetos dentro del espacio de trabajo. Estas coordenadas son fundamentales para crear dibujos técnicos y modelados exactos, ya sea en 2D o 3D. ¿Para qué nos sirven las coordenadas? Nos sirven para nosotros identificarnos y guiarnos dentro del dibujo. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, las coordenadas cartesianas casi no las vamos a ocupar porque esas se ocupan más en lo que es la cuestión de ingeniería civil y arquitectura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos sí tienen un plano y de acuerdo al plano tienen que guiarse en la orientación en donde se encuentran, cuántos al norte, cuántos al sur, la medida y todo eso. Digo, para los que están familiarizados con planos, pues así es como se maneja, que son coordenadas cartesianas. Las que vamos a estar utilizando nosotros son más que nada coordenadas polares, en las cuales simplemente te dejan hacer un dibujo y en ingeniería así es, simplemente haces un dibujo y a la persona no le interesa de dónde inicies. O sea, eso da igual, simplemente con que hagas el trabajo es más que suficiente. Más sin embargo, pues se explican las dos para que ustedes entiendan cuál es la diferencia de una con otra. ¿Ok? Bien, las coordenadas cartesianas, aquí dice, el sistema cartesiano en AutoCAD organiza los puntos en el espacio utilizando un plano bidimensional, es decir, en 2D, definido por los ejes X, que es en horizontal, y Y, que es en vertical. En 3D incluye el eje Z, que es profundidad, que es lo que les comentaba.
Tenemos las coordenadas absolutas y coordenadas relativas cartesianas. ¿Cuál es la diferencia de cada una con respecto a la otra? Que en las coordenadas absolutas, siempre que nosotros asignemos una coordenada, va a indicar como punto inicial el punto 0,0. Ahorita en la práctica les voy a explicar para que quede un poquito más claro. Más sin embargo, en las coordenadas cartesianas relativas se expresan en relación al último punto ingresado. Y la sintaxis es arroba, en este caso, la medida en X y después la medida en Y, o X, Y y Z. Y en la sintaxis de las coordenadas absolutas cartesianas es X y Y para indicar en 2D y X, Y y Z para indicar en 3D. Entonces, por ejemplo, en este caso nos muestra un ejemplo, dibujar un punto desde el eje 10 en X y en Y 20, a 30 en X, a 40 en Y, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos expresar en AutoCAD? Aquí en la barra de herramientas o en el espacio de trabajo vamos a colocar el comando paramzip, 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 paramzip es este, ¿no? Le vamos a dar clic a ese comando y nos va a desplegar esto. Aquí una vez que nos encontremos, vamos a ir cambiando. Aquí nos vamos a la dinámica. Aquí está. Nos vamos a, en este caso, a entrada dinámica. Una vez que estemos en entrada dinámica, nos vamos a donde dice parámetros. Y aquí nos dice formato del segundo punto y el siguiente. En este caso ahorita estamos viendo el formato cartesiano. Vamos a poner el formato cartesiano y coordenadas absolutas. Le damos a aceptar y miren lo que pasa. ¿Ok? Vamos a poner que yo quiero una línea, ¿no? Le doy el comando línea, se activa el comando línea. Yo quiero que el primer punto lo dé en el punto 10, 10 en X y, perdón, 10 en X, coma, siempre acuérdense de la coma. ¿Por qué la coma? Porque, por ejemplo, ya yo di la indicación en X, ahora la quiero dar en Y, por eso se utiliza la coma. 10 en X, coma, 10 en Y. Miren lo que pasa, miren dónde se posiciona el puntero, miren, dónde inicia, miren. Aquí en el dibujo, miren. ¿Qué quiere decir? Como yo di la indicación, las coordenadas cartesianas absolutas